Pues muy contentos por haber estado, por tener este tema y este súper invitado, que su agenda es apretada, pero logramos aquí con el tema virtual coincidir en este espacio. Él es Alfredo Maúl. Él es una persona pues que ha definido todos sus proyectos e iniciativas centradas en la ecoeficiencia, la motivación ambiental y la construcción de sueños. Así que lo vimos perfecto para este tema porque no solo es lo que ha hecho en largos años de trayectoria profesional, sino cómo vive su día a día. Y él es diseñador, fotógrafo de arquitectura, es productor audiovisual, docente y escritor. Estudió restauración de arquitectura y además es electricista, diplomado en eficiencia energética y en la gerencia de sostenibilidad del INCAE. Ha trabajado y vivido pues no solo en Guatemala, sino también fuera de ella, y ha llevado a cabo diferentes proyectos de investigación en movilidad urbana, arquitectura del pasado, del presente y del futuro. También es cofundador del Movimiento Biciudad, director creativo de la Asociación Ambiental G22 y director de sostenibilidad de Maúl Projects. Así que no solo vamos a escucharlo, sino también vamos a conocer un poquito de su vida diaria. Nos tiene preparado ahí un súper recorrido por un lugar mágico. Así que pues les recomiendo a todos que tengan ahí por lo menos a la vista todas las imágenes, porque esto va a ser así no solo de escuchar, sino también de ver. Así que bienvenidos a todos y bienvenido Alfredo. Si ya anda Muchas por ahí. gracias. Sí, buenos días, muchas gracias. Agradezco muchísimo el espacio que me están dando esta mañana para el capítulo de Creative Mornings de Guatemala City. Aquí también me pega mucho la luz. Ahora estoy viendo que todo esto lo había hecho de noche. Y yo quisiera también reflexionar en lo importante que es cerrar este ciclo anual, algo complejo que nos ha tocado vivir en medio de una pandemia global, y entender ese concepto como algo que nos da esa conexión directa con la naturaleza. Y, y siento que para millones de personas este año, este mismo concepto nos ha vuelto locos un poco. Y sobre todo porque por la mayor parte de la historia de la humanidad vivimos en contacto directo con la lluvia, con el sol, con el viento, muchísimo más próximo a lo que hemos hecho probablemente en los últimos 200 años desde las ciudades. Y es un poco lo que nos está sucediendo esta mañana, de haber pasado estas charlas creativas a unas charlas virtuales y pensar esa comparación de nuestros recursos, que pudiera ser comparar un teléfono inteligente contra un lápiz. Y en lo personal y en el trabajo que hacemos en nuestras oficinas, está mucho más de la mano de pensar en la creatividad desde un lápiz que se hizo con energía solar y que transformó la la creatividad humana en algo tangible, a un aparato que algunas veces nos puede solucionar muchas cosas, pero no necesariamente traslada esa genuidad del poder creativo de la mente humana. Y recuerdo que al inicio de la pandemia en la oficina montamos esta instalación, y es algo que va muy conectado a la biofilia. Pienso que es encontrar, no sé, pusimos como unos 100 objetos que teníamos dentro de la casa y la oficina, y dijimos, ¿qué pasaría si no hay absolutamente nada mañana para subsistir? Y estos casi 100 objetos resumían poder vivir con una cápsula del futuro los próximos 2 años de esta pandemia, si no hubieran habido alimentos, agua y otras cosas. Y ahí ven quizá hasta arriba un ecofiltro, pero también hay muchísimas semillas nativas para poder generar esos ciclos de cultivo y alimentación.
y muchas otras cosas que caracterizan este maravilloso territorio de 188.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, perdón, que es Guatemala. Y entonces en ese territorio empieza una serie de situaciones que cambiaron mi mentalidad personal y también de la filosofía que hemos trabajado en la oficina, de haber viajado en el 2006 a hacer un proyecto de investigación y de documentación de la tragedia nuclear de Chernóbil en Ucrania. Y haber estado en ese espacio diseñando estas imágenes para una exhibición en Nueva York, cambió completamente la percepción de mi vida y el impacto ambiental que puede tener el hombre en la humanidad. En ese momento, con un grupo de etnógrafos, historiadores y otras personas, la mayoría rusos, ucranianos, un norteamericano y un guatemalteco que se está congelando del otro lado de la fotografía a 27 grados bajo cero aproximadamente. Estábamos documentando las últimas tradiciones orales, las recetas de la comida, las canciones de las familias que se quedaron luego del accidente nuclear de Chernobyl. Probablemente para entonces estas personas ya no están vivas, eso fue hace 14 años, y encontrar escuelas como estas y ver cómo se puede detener el tiempo por la transformación, en este caso la energía nuclear del hombre, fue algo aterrador para mi vida en ese momento. Y si esto fue alrededor de febrero del 2006, en mayo del mismo año vine de visita a Guatemala y me topé con este que es el río de las Vacas, el río que drena todas las aguas hervidas de la ciudad de Guatemala hacia el norte del país, o sea, hacia el océano Atlántico. Y no me parecía imposible ver que esta es la realidad de muchos países alrededor del mundo. Como la cobertura forestal que debiese de estar en las montañas de países como Guatemala se ha ido deteriorando y lo que están viendo ahí es una reforestación con Photoshop, porque la condición real de esa ladera es esta. Y cuando perdemos esa cobertura forestal para transformarla en algunos cultivos o monocultivos, empezamos a erosionar esa cantidad de nutrientes que se han acumulado ahí por literalmente siglos de siglos. Y es lastimosamente lo que está pasando por nuestra desconexión directa con los recursos naturales, lo que propone biofilia. Si ustedes miran en esta imagen, hay 10 parcelas, más o menos de una cuerda, y solo una de esas parcelas está dejando su cobertura forestal primaria. Y eso le está pasando a naciones en todo el mundo, en las que estamos perdiendo la posibilidad de tener esos nutrientes en el suelo para las próximas generaciones. Y aquí hay un mapa de cobertura forestal de Guatemala de hace algunos años, no es el más reciente, pero si se podrán dar cuenta, la mayor cantidad de la cobertura forestal es en el norte del país, un poco en la Sierra de las Minas, en el altiplano, ya muy poco en la meseta central. Y luego van a ver también unas líneas rojas que están en el mismo plano. Esas líneas rojas son las carreteras principales del país. Tradicionalmente, donde hay carreteras y donde hay poblados, ciudades, no hay cobertura forestal y empezamos a tener muchísimos más conflictos con el abastecimiento del agua. Y entonces al tener un poco esta premisa de realidades, empieza esta mente creativa a pensar, ¿será que esta es una muy buena idea de meter 2, 3 quetzales de tortillas adentro de una bolsa plástica a altas temperaturas? O quizá hacerlo como lo hacían nuestros abuelos hace 20, 50, 100 años. Hemos transformado completamente cómo obtenemos nuestros alimentos, cómo vivimos, y los proyectos de la oficina, naturalmente, lo que han buscado hacer en este proceso creativo es aterrizar el diseño sostenible a propuestas tangibles, propuestas construidas. Y
es ir buscando esa conexión natural que la biofilia nos propone desde este concepto que también busca vincular la salud espiritual o salud psicológica con la salud física. Esta es una casa para un ecologista, un concepto de una casa para un ecologista que diseñamos para el Colegio de Arquitectos de los Estados Unidos en en el año 2005. Hemos trabajado con empresas como esta, que en su momento llegamos junto con el equipo que estaba diseñando los cafés a ayudarles a poder introducir un poco más de iluminación natural, materiales locales, en algunos casos experimentar con energías renovables para poder tener otros procesos internos dentro de estos espacios. Pero incluso también con equipos de diseñadores locales a trabajar en ese momento una manga térmica hecha de cibaque, que es el mismo material que se utiliza para amarrar los tamales justo ahorita en esta época del año. Y entonces nuestro trabajo ha ido buscando una exploración de cómo en realidad retornamos a esta conciencia de que las personas tienen que mantener ese vínculo directo con los recursos naturales. Este es el caso de una empresa de camas con la que trabajamos buscando una rastreabilidad de toda la madera que puede entrar en la base de las camas, que hasta este momento la empresa no sabía si la madera podía venir de fuentes de deforestación o si venía de algunas fuentes de bosques sostenibles. Y hemos invertido muchísimas horas trabajando propuestas dentro de los modelos educativos actuales. Este es el ejemplo de un aula para educación ambiental en Escuintla, donde dentro de una misma escuela pública los estudiantes pueden llegar a, pueden llegar a recibir las materias con estos ejercicios que están directamente vinculados a la educación ambiental. Tienen un sistema de captación de agua de lluvia, ventilación cruzada, y es parte de ver estos espacios que transforman el uso de materiales en espacios que fomentan la creatividad humana y esa conexión natural. Hemos trabajado, por ejemplo, este es un sistema de gestión de desechos orgánicos para una fábrica que está en el norte de la ciudad de Guatemala, o trabajado con comunidades en Baja Verapaz, desarrollando un centro para la adaptación al cambio climático, mucho a través de talleres participativos, de contacto humano, contacto natural, para hacer propuestas que busquen esta conexión que se rompió, posiblemente debido a la revolución industrial un poco, pero más en el último siglo por nuestra sed de consumo y de otras cosas que estamos constantemente buscando. Proyecto en Retauleu, por ejemplo, en el que usamos nada más y nada menos tierra que para hacer las paredes, tierra del mismo lugar y técnicas que son basadas en estudios estructurales contemporáneos, pero utilizando materiales como se han utilizado por muchos, muchos años. También en la cubierta de esta propuesta de vivienda utilizamos el bambú como otro material que está empezando a transformarse de una forma más genuina en el continente latinoamericano. Pero nos parece ese trabajo que es un trabajo que vincula la parte humana, la parte social, la parte ambiental y hacerlo a través de procesos de intercambio creativos en una plataforma horizontal. Aquí estamos trabajando ingenieros, arquitectos, ingenieros químicos en desarrollar pinturas a base de cal que propusimos en nuestra organización al proyecto Pintando Santa Catarina Palopó, y luego también en conjunto con el equipo desarrollar un sistema de trabajo con la comunidad para poder hacer esa integración social con las familias y poder ir poco a poco transformando espacios que vinculan a sus textiles, que vinculan su alimentación, su cultura,
pero sobre todo que van promoviendo hacer una ciudad más vibrante, más conectada con el entorno, el lago mismo, en este caso en Atitlán. La idea de utilizar esas pinturas a base de cal, ecológicas, con menos impacto ambiental, era tener ese mismo vínculo hacia lo que pudiera ser una comunidad más sostenible en este lago, increíble lago. Pero no solo va de la mano de trabajar temas como en este caso estéticos, perdón, sino también entender procesos de cocción de las cocinas o procesos de cómo manejan su agua, la parte sanitaria. Y ha sido algo que nos ha fascinado mucho en el trabajo de la oficina todos estos años y hemos encontrado familias que necesitan mucho una transformación real de su contexto y hemos pasado a través de ejercicios académicos con estudiantes buscándolos exponer a ese contacto social, económico y ambiental. Estos son estudiantes de toda Centroamérica, estudiantes de arquitectura con los que trabajamos esta propuesta de vivienda para la familia de Felipe Guzmán. Es en realidad un módulo dentro de una vivienda donde ahora pueden recuperar agua de lluvia, donde están cocinando sus alimentos de una forma más eficiente y que saca los humos de la vivienda, donde también estamos utilizando los materiales locales disponibles para esta transformación. Entonces sí nos parece que es posible ir retornando a lo que por 99% de la historia de la humanidad ha sido nuestro contacto directo y creemos que sí es completamente posible. Aquí, por ejemplo, ven en la imagen hacia la esquina superior izquierda, hay dos sombreros de Sololá que ahora tiene Felipe en su casa. Antes tenía gorras, quizá que venían de otro país. Pero entonces, ¿cómo, hasta en ese sentido, cómo nos cubrimos del sol? ¿Cómo utilizamos un sombrero que tiene un alero que nos puede cubrir también el cuello y la parte superior de las orejas? Son cosas que hemos ido perdiendo a través del progreso de los últimos 200 años. Y probablemente uno de esos proyectos en los que hemos ya invertido varios años y muchas horas de trabajo con un gran equipo de personas es un proyecto que está en Esquipulas, en Chiquimula, que es un distrito ambiental donde hemos transformado materiales locales, en este caso bambú, también tierra, para hacer espacios educativos y espacios de encuentro entre personas que los vinculan directamente al entorno. Cómo pensar que la iluminación natural, pero también la artificial, la ventilación cruzada pueden ser estrategias para darnos muchísimo más contacto a estos recursos que lentamente vamos a ir perdiendo si no transformamos esa personalidad y esa filosofía humana. Aquí hay, por ejemplo, un módulo de sanitarios secos que no utilizan agua y también hemos estado explorando construcciones hechas con tierra, muy poco cemento para transformar lo que pudiera ser viviendas antisísmicas, mucho más baratas que las viviendas que tenemos ahora de mampostería tradicional, pero también viviendas que salen del entorno mismo donde las personas están viviendo. Literalmente salen de ahí, transforman el sol o el paso del sedimento del tiempo, que es lo que construye esos ladrillos. Pero nos encanta muchísimo también vincular el tema de las energías renovables, el tema de qué podría pasar si utilizamos un techo invertido para capturar agua de lluvia o incluso una bicilicuadora, una bicimáquina para transformar ese movimiento, esa fuerza motriz en un producto que una familia pudiese necesitar. Entonces, la exploración va mucho más allá solo de esa conexión natural, sino también tiene que existir una conexión con la tecnología, pero de una forma bastante equilibrada. Y estos procesos de
de trabajo educativo con las personas, de mezclar edades. Usualmente los talleres que trabajamos en estas comunidades son talleres donde puede estar un niño, un adulto, un profesional, una persona que no sabe leer y escribir, pero nos interesa mucho hacer ese vínculo en el entorno, en las afueras de los lugares, rara vez sentados en una silla bajo techo, pero algunas veces sí toca hacerlo, ¿no? Pero ese contacto de las personas con los elementos. Aquí, por ejemplo, estamos dictando un taller de pinturas orgánicas. Tienen remolacha, cúrcuma, café, rosa de Jamaica, algunos otros pigmentos naturales para hacer una inmersión de los sentidos a la hora de transformar una sesión artística y es poder tocar los pigmentos, poder olerlos, poder saborear los pigmentos, por supuesto verlos y luego escucharlos cuando están penetrando en las hojas que estamos usando. Aquí también tratamos una plataforma de vínculo entre todas las edades, todos los géneros, para hacer talleres muchísimo más eh, compenetrantes en los valores o ecovalores humanos, como nosotros los definimos. Y entonces nos parece que, que hay un gran reto para la humanidad, sin lugar a dudas. Esta pandemia nos deja unas lecciones muy grandes que aprender y naturalmente todavía no ha terminado. Tenemos que repensar esa conexión de vuelta con nuestros alimentos, con los recursos como el agua, el aire y el suelo, y sobre todo pensar que tenemos que minimizar nuestro consumo y nuestro impacto. Y antes de darles una pequeña visión del espacio donde ahora estamos viviendo, solo les quisiera contar una anécdota que encontramos en las monedas de Guatemala hace muchos años, yo diría que por lo menos unos 10 años, que encontramos este mensaje oculto en las monedas de Guatemala. Para que cualquier comunidad humana pueda sobrevivir en el planeta Tierra, tiene que tener primero un contacto directo con los recursos naturales. Y una vez tenemos ese contacto directo con los recursos naturales, el humano empieza a buscar su espiritualidad, no importa cuál sea la religión, cuál sea la creencia. Y cuando el ser humano ya tiene ese contacto con su espiritualidad, empieza naturalmente a buscar un contacto con sus antepasados, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros y por qué hemos llegado hasta este momento hoy. Y cuando ya está ese vínculo natural, ese vínculo espiritual y ese vínculo con los ancestros, llega un vínculo más aferrado a la flora y la fauna, porque se da cuenta el ser humano que es de donde sale su sustento de todos los días. Y al pasar esa increíble magia, llega algo que es muchísimo más importante para poder articular los cuatro anteriores, y es la cultura. La cultura es la que nos ayuda a entendernos unos con otros y es la que nos da los idiomas para poder comunicarnos unos con otros. Entonces, en esta increíble secuencia que va sumando, y esas son las monedas de Guatemala, llegamos a la última, que es la que todos anhelamos y que es la paz. Esta, esta increíble coincidencia con lo que sería el concepto de biofilia se puede romper, por ejemplo, si segregamos a las culturas o si cortamos los árboles o contaminamos los ríos. Y entonces lo que hemos aprendido en muchos años de este trabajo congruente, de estar viviendo con el ejemplo y estar entendiendo que estos procesos pueden darse de una forma más genuina, es poniendo este contraste. Si ustedes cortan los árboles y segregan a las culturas en un país como Guatemala, el resultado es que salen las armas y dejan de volar los quetzales. Y lo que nosotros quisiéramos pensar es que este ciclo tiene que ser circular. La naturaleza, identificada por la moneda más pequeña, debiese de estar al centro y luego todos los otros factores tienen que estar alrededor, pero estar actuando todo el tiempo uno con otro.
No podemos pretender cuidar nuestros recursos naturales si no tenemos un balance espiritual, un balance físico y también mental, y sobre todo entender que nuestro tiempo en este entorno es tan limitado. Ahora quisiéramos hacer un experimento que esperamos que nos funcione. Voy a dejar de compartir. Allá. Y vamos a... ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Pues quería enseñarles un poco algo de, me voy a mover un poco despacio porque esta cámara no sé, algo de los procesos que hacemos usualmente en la oficina. Trabajamos mucho con maquetas que llevamos hacia nuestros proyectos para que los albañiles, que algunas veces no saben leer y escribir, puedan entender proporciones y puedan entender algunos criterios de nuestro trabajo. También utilizamos muchos dibujos a mano y los coloreamos con tintas orgánicas, con café o con algún otro pigmento. Nos parece muy interesante ese proceso de transformación. Y ahora, desde la pandemia, hemos estado viviendo en este espacio, que es un espacio en la, en el centro de la ciudad, pero que está cubierto por un gran hangar. Y ahora tenemos esta pequeña vivienda de 22 metros cuadrados que se ha vuelto nuestra casa durante la pandemia, y es básicamente un experimento de cómo podemos minimizar nuestro consumo a lo mínimo y poder utilizar materiales locales producidos en Guatemala para hacer esta transformación. Nos gustan mucho los petates, por ejemplo, los materiales que podemos encontrar disponibles en el país, y uno de esos ha sido el bambú. El bambú principal que compone esta pequeña estructura es bambú que sembramos hace 7 años en Santa Elena Varías, es el municipio de Villacanales, y hemos estado cosechándolo poco a poco y haciendo esas experimentaciones directas. Esta es una pequeña casa que tiene un comedor, una pequeña cocina. Tenemos aquí algunos de nuestros, no sé, tazas y platos y otras cosas. Hay un pequeño closet en la parte de atrás, y también, voy a mover aquí, y también un pequeño baño con una ducha que está en la parte de atrás. Esto es lo mínimo que hemos experimentado en este tiempo, pero ha sido también poner ese resultado de nuestra experiencia a trabajar en congruencia, y eso creo que es el concepto más grande que nos podemos llevar de la charla de esta mañana, que en la biofilia tenemos también que manejar un sentido de humildad y un sentido de, de integración y de congruencia, de vivir de una forma muchísimo más limitada con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Así que yo les agradezco muchísimo al capítulo de Creative Mornings habernos invitado a cerrar este año que nos ha retado a todos, y más con este tema que nos abre la reflexión de que la creatividad humana pudiese ser ese ingrediente directo a tener un menor impacto y una mayor felicidad en este planeta. Así que muchísimas gracias
a todos por estar conectados esta mañana y a las organizadoras por todo el trabajo que han hecho para concluir este ciclo y este 5º aniversario. Muchas gracias. Wow, gracias. De verdad, nos dejaste con la boca abierta, Alfredo, y mil gracias por habernos de verdad metido hasta lo más, hasta lo más privado ahorita de tu vida, que para muchos pues es nuestro hogar, nuestra casa. A mí me encantaría abrir las preguntas, iniciando por una que tal vez a todos después de ahí sí hacer el recorrido contigo. ¿Qué te hizo ahorita en pandemia mudarte a un lugar pues no solo con mucha creatividad, pero me imagino quizá un poco más pequeño de lo que muchos estamos acostumbrados? ¿Qué fue eso que te hizo decir, bueno, este es el momento en que tengo que hacer esto? Sí, de alguna forma era un proyecto que estábamos desarrollando no para construirlo aquí donde lo hicimos, que es adentro de una bodega, sino era para que estuviera en el entorno exterior, o sea, que estuviera afuera, con vista al lago de Amatitlán. Pero por lo mismo que no podíamos movilizar a nuestros colaboradores o no podíamos hacer, si se recordarán, en marzo, abril, que teníamos los horarios reducidos de transporte, entonces fue por eso que lo decidimos construir aquí. Hicimos un cálculo de las alturas, algunas pequeñas modificaciones, pero resultó volviéndose un prototipo para habitarlo y experimentar en él antes de replicarlo, porque estamos trabajando en potencialmente desarrollar un kit para poderlo usar, pero nos parecía que era importante vivir como diseñadores y qué mejor que en este año que nos tocó construirlo y también habitarlo para experimentarlo. Buenísimo, sí, la oportunidad perfecta. Así como trajo cosas retadoras la pandemia, estoy seguro que también trajo oportunidades y qué mejor. Nos encanta saber que hay personas como tú, no solo tan conscientes, pero que también prueban su producto, ¿verdad? Te estás dando el tiempo justamente de ver cómo funciona. Aquí hay una pregunta de Pedro Alejandro, que la voy a hacer, la dejo en el chat. Eh, ¿Cómo han trabajado todos los proyectos sociales con organizaciones privadas y crear realmente un win-win situation para todos? Perdona, solo, ahí está. Eh, Me cambié otra vez de cámara. Ah, ¿Tú me podrías volver a leerla? sí, sí, Disculpe. sí, te la repito, ahí está en el chat, pero te la vuelvo a leer. Dice, ¿cómo han trabajado todos los proyectos sociales con distintas organizaciones privadas y crear realmente un gana-gana de mutuo beneficio para todos? Sí, ese, sin lugar a dudas ha sido un reto. Eh, en situaciones con instituciones privadas nos toca mucho hacer estudios financieros y demostrarles que puede haber una rentabilidad en algunos de estos procesos, pero en otros no hace falta. Yo creo que el mismo proceso que vincula la educación y que vincula el aspecto social y ambiental dan a que estos socios en proyectos los adopten y los vuelvan parte de su mismo impacto. Entonces, nos ha tocado de todo. Con los más difíciles quizá con los desarrolladores que construyen grandes proyectos. Estos son los que nos cuesta un poco más, pero ahora trabajamos con también cooperación internacional y cooperativas de ahorro y crédito, que es probablemente uno de esos espacios que le vemos más promesa para las finanzas del futuro de pequeños pueblos y ciudades medianas en países como Guatemala. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Alfredo? La pueden poner también en su chat. O pueden subir su manita o conectar su cámara, como quieran. Mientras que entra la siguiente, tal vez siguiendo un poco con la conversación, Alfredo, ¿cómo realmente una empresa como la tuya, distinguiéndose tanto, pero al mismo tiempo con un tema que todavía no viene siendo como que la práctica usual de las constructoras, de los diseñadores, de las casas de diseño, cómo logra penetrar un mercado que todavía está como tan en pañales, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Todavía estamos en lo básico de empezar a aprender sobre toda esa relación tan linda que nos hacías con las monedas. De verdad que fue un insight muy lindo que compartiste con nosotros, pero
¿cómo logra? O sea, porque muchas personas nos preguntamos, ¿verdad? Y cuando queremos hacer esos cambios suelen a veces ser hasta más caros. Hay que desmitizar un poco eso, ¿verdad? Sí, seguro. Pues como lo decía anteriormente, no ha sido fácil y somos, sí tenemos una diferenciación, es que somos una especie de fundación, no somos una empresa. Y entonces podemos recibir donaciones y eso ha ayudado a que algunos de esos procesos puedan ser más viables. Pero en el resultado final nos parece que, que van habiendo, esos los llamamos algunas veces eh, el precio social o el precio ambiental que no se cuantifica a la hora de hacer estos balances y que no solo se trata de un impacto económico directo, sino tiene que ser un impacto equitativo para todos los procesos. Entonces, podría contarles historias de miedo acá. Nos ha tocado, ahorita tenemos más de 20 años de estar trabajando. La oficina empezó en Estados Unidos, luego estuvimos en España y la movimos a Guatemala en el año 2007. Y desde entonces hemos estado trabajando solo en Guatemala. Hay tanto trabajo aquí para 5 días más de todos nosotros. Y entonces nos parece que es un reto y también una increíble satisfacción cuando algunos de esos procesos los podemos llevar a objetos tangibles o a cosas materiales. Buenísimo. Sí, totalmente. Y es un momento también de continuar educando a la gente acerca del tema. Me imagino que cuando te toca trabajar con muchos proyectos, todos los involucrados fuera de tu organización, pues van aprendiendo también y después los resultados se dan, ¿verdad? Que es tan creyentes o no los convencía el concepto del concepto de tener mucho más contacto y presencia en cualquier cosa que hagamos, inclusive verá las construcciones con la naturaleza. Aquí hay otra pregunta que te hacen, dice, ¿qué parte de la naturaleza es la que más te inspira a la hora de hacer tus proyectos? ¿Y alguna historia de cómo has cambiado la vida de las personas a través de tus proyectos? Wow. La primera quizá es la montaña. Le digo a mi esposa, soy más de montaña y ella es más de mar. Pero sí, la montaña y, por ejemplo, el altiplano guatemalteco, lagos como el lago de Atitlán, ese espacio, ese entorno probablemente es de los que más llenan la biofilia que llevamos dentro. ¿Y cuál era la otra? Perdona. Decía alguna historia que Una historia que, ajá, que nos sí. cambia alguna vida y que realmente pues la hayas llevado así contigo a través de tus proyectos. Wow. Pues no sé, yo creo que hay varias, pero probablemente la historia de Felipe Guzmán, que fue la persona que vieron en una de las casas que trabajamos con los estudiantes de Centroamérica. Él enviudó hace aproximadamente 12 años, tiene 9 hijos, su esposa murió en un accidente de un bus extraurbano y entonces se quedó viudo con 9 hijos y tenía una situación muy compleja de su hábitat. Entonces, haber trabajado con él, ahora lo considero uno de mis mejores amigos, sigo en contacto casi que todas las semanas con él. Y entonces creemos de que tiene que hacerse también ese impacto un poco gentil y con mucha humildad, ¿no? Es algo que me ha costado muchísimo en estos años. Incluso he tratado últimamente de eliminar el yo de frases, de comunicaciones, de conferencias, tratar de hablar más en nosotros, eliminar el ego y eso es probablemente lo más difícil que nos toca como humanidad hacer. Es no atraernos toda la atención, sino quizá algunas veces dejarla ir y no buscar tanto esa retribución. Que lastimosamente es lo que algunas veces las redes sociales virtuales pueden suscitar, ¿no? Pero nuevamente nosotros les agradecemos muchísimo este espacio y en esta sesión final de este 2020 memorable y sabemos que hay un gran reto para el próximo año y los próximos que vienen. Totalmente. El ego. Creo que a lo largo de estos 5 años te digo que sinceramente ha sido el ego, creo yo, el culpable de muchas de las cosas que pasan en el mundo. Esa ha sido una de las conclusiones de estos últimos 5 años de tratar por medio de muchos temas
indagar un poquito más en la conciencia y en realmente en lo que necesita el planeta y el mundo. Creo yo que alguien tenía una pregunta por ahí, alguien abrió su micrófono. Aquí estoy con Alfredo. Alfredo, ¿tú consideras, bueno, ya en tu experiencia de haber estado en varios países, qué ventajas, claro, cada país sus recursos es distinto, pero qué ventajas reconoces tú en Guatemala, además del clima privilegiado que todos disfrutamos, en cuanto al aprovechamiento de estos recursos para incorporarlos a la vida? Y no tiene nada que ver con quizá el poder adquisitivo de cada familia, porque al final, pues tú nos has hecho ahí una prueba de que es posible una vida urbana también aprovechando los recursos locales. Pero bueno, en general, ¿qué ventajas o qué privilegios hay en Guatemala que todos aquí en nuestra comunidad, viviendo en un centro urbano, podemos disfrutar? Bueno, sin duda, yo creo que uno de esos es la alimentación, la posibilidad de tener frutas y verduras todo el año con este clima y poder recibir esos nutrientes directamente, vinculando esos a nuestra propia salud. Yo creo que eso es algo que a veces se nos olvida. Hay una contradicción muy grande. Por ejemplo, si alguna vez han visitado el mercado de Antigua y ven que hay mucha alimentación de un lado y del otro lado hay muchas farmacias. Y las personas a veces piensan que los medicamentos es lo único que pueden generar esa salud y no, al contrario, puede ser la alimentación. Entonces yo creo que esa es de las cosas que más también ha entrado en nuestra mente en estos últimos años, de ver las contradicciones de familias en algún lugar del país comiendo algo que sabes que no es sano y lo están comiendo probablemente muy temprano en la mañana. Los problemas que vamos a tener de salud por la alimentación en las próximas décadas van a ser muy, muy complejos para países como Guatemala. Buenísimo. Bueno, Alfredo, si no hay ninguna otra pregunta, no queremos realmente dejar a nadie. El tema, la verdad, es fascinante. Alguien como tú que nos enseña muchísimo alrededor de todos los proyectos en los que está involucrado y te agradecemos porque la verdad es que si no traemos a personajes como tú a Creative Mornings, no nos damos cuenta que realmente hay gente allá afuera, aquí en Guatemala, tratando de cambiar esa dinámica tan importante para todos. No únicamente para las personas con las que trabajas, tus proyectos, para tus clientes y tu organización, la cual me imagino que, bueno, todos los que tienen la suerte de trabajar alrededor tuyo también gozan de esa dicha de poder realmente estar generando ese cambio tan importante. Ana, no sé si Ana está por ahí. Ahí está enseñándonos unos árboles muy lindos. Pues nada, yo muchas gracias, Alfredo, por abrirnos a esta reflexión, a retarnos a usar a la comunidad creativa, pues eso, la creatividad para el aprovechamiento de los recursos y enfocarlos, pues bueno, a este tema de la biofilia, que vemos que es un tema que nos es propio a todos, independientemente de la actividad que realicemos, y es incorporarlo a nuestra forma de vida. Así que muy gracias a todos. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos, la verdad que felices de haber podido compartir hoy y aprender tanto de Alfredo. Los esperamos el otro año, el otro mes, en enero. Nuestro tema es Promise, promesa, así que yo creo que promete mucho el tema. Felices de haberlos tenido el día de hoy. Síganos en redes, compartan todas esas frases maravillosas y todas estas enseñanzas que Alfredo nos dio hoy. Alfredo, gracias de verdad. Nos llevamos mucha inspiración de parte tuya y pues bueno, así terminamos nuestro año, así que ahí pasen una linda Navidad, muy sana y muy abrazados con los que se pueda, pero pasen una linda Navidad de verdad, todos, este año que vamos a cerrar. Súper. Felices fiestas a todos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. Un abrazo. Que tengan un feliz día con tanta inspiración.